Amados hermanos, en la preciosa fe de Cristo Jesús, paz a vosotros. Tomen su asiento un momento, muchas gracias. Gracias también a nuestro hermano Alfonso, nuestro hermano ayuda encargado de la iglesia, que nos ha ayudado también con la introducción de este hermoso tema, hermanos, que vamos a estudiar. Gracias a Dios por esta oportunidad que nos permite nuevamente de estar en este lugar. A todos ustedes aquí en este lugar, en la casa de oración, y a nuestros hermanos también que nos ven desde casita, en donde quiera que nos vean también. Gracias por estar con nosotros, que nuestro Dios les bendiga a todos ustedes. Y bien, hermanos, pues sí, es cierto, vamos a hablar un poquito más acerca, hermanos, del bautismo. Si ustedes recuerdan, la última vez, si no mal, también, hermanos, hablábamos acerca del nacimiento del Espíritu, el nacimiento de agua, y también, pues, obviamente, el nacimiento corporal, ¿verdad?, natural, que el Señor Jesucristo habló en la conversación con Nicodemos, de la importancia, hermanos, de volver a nacer. Por eso se llama el nuevo nacimiento, en donde, hermanos, experimentarían los hijos de Dios una nueva forma de vida, un nuevo nacimiento, porque, hermanos, experimentamos, obviamente, el nacimiento corporal, pero era necesario, hermanos, volver a nacer. Así le dijo Jesús a Nicodemo: si no volvieres a nacer, o si no nacieres de nuevo, no podrás ver ni entrar en el reino de los cielos. De allí entonces vemos, hermanos, la importancia de volver a nacer a través, hermanos, del bautismo en agua. Por eso le dijo Jesús: si no nacieres de agua. Y, hermanos, también al nacimiento de agua se le puede llamar como el nacimiento espiritual, pero no es lo mismo el nacimiento espiritual al nacimiento del Espíritu, ¿verdad? Porque cuando uno nace, hermanos, de agua, pues figuradamente, hermanos, nace uno espiritualmente, una nueva criatura, ¿verdad? Por eso decía el apóstol San Pablo que somos una nueva criatura. Las cosas viejas han pasado y aquí ahora son todas hechas nuevas. Y como somos nueva criatura, somos niños en Cristo, hermanos, que vivimos una nueva vida, conforme a la voluntad de nuestro Dios, siendo alimentados con la leche espiritual, para que por ella crezcamos sin engaño. Y posteriormente, hermanos, después de la leche espiritual, pues vamos adquiriendo más alimentos más sólidos, con más nutrientes, hermanos, en los cuales está la doctrina pura de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Y también incluye, hermanos, también la palabra profética de la palabra de nuestro Dios. Bien, posteriormente, hermanos, hablábamos que después de experimentar el nuevo nacimiento espiritual o de agua, al finalizar, hermanos, nuestra carrera espiritual, se llevaría a cabo, hermanos, el nacimiento del Espíritu, pero estamos hablando de nuestro espíritu, de nuestro hombre interior. Por eso decía la Escritura que aunque el cuerpo exterior se va desgastando, el interior se renueva de día en día, hasta que, hermanos, es cierto, nosotros ahora no somos perfectos, pero cada día nos vamos perfeccionando. Cuando lograremos, hermanos, la plena perfección, precisamente será, hermanos, en la resurrección, donde los hijos de Dios ya no experimentarán más el pecado, no experimentarán más la muerte, no experimentarán más las enfermedades, las necesidades físicas o fisiológicas que ahorita, hermanos, tiene nuestra carne. Entonces es cuando se experimentará el nacimiento del Espíritu. Bueno, así como en la Escritura vemos, hermanos, varios nacimientos: el nacimiento natural de la carne, el nacimiento de agua y el nacimiento del Espíritu. También, hermanos, existen varios bautismos, ¿verdad? Está el bautismo de agua, está el bautismo del Espíritu Santo y está el bautismo de fuego. Vamos a abrir, hermanos, nuestras Escrituras y vamos a leer nuestra lectura base en el Evangelio de Jesucristo según San Mateo. Ya lo hemos leído en alguna ocasión, pero vamos a leerlo nuevamente. Y leer la palabra nunca está de por más. Siempre, hermanos, la necesitamos. Siempre, hermanos, la palabra de Dios dice: nuevas son cada mañana. Grande es tu misericordia y tu verdad. Mateo capítulo 3,
Vamos, hermanos, a leer desde el versículo 5 hasta el versículo 11. Vamos a leer todos juntos, hermanos. Les invito a que conforme encuentren su lectura nos pongamos de pie para que me acompañen a leer estos versículos de la palabra de nuestro Dios. Mateo capítulo 3, versículo 5 al verso 11. Si estamos, hermanos, demos lectura en el nombre de Cristo. Y la letra dice así: todos. Entonces salía a él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán, y eran bautizados de él en el Jordán, confesando sus pecados. Y viendo él y muchos de los fariseos y de los saduceos que venían a su bautismo, decíales: generación de víboras, ¿quién os ha enseñado a huir de la ira que vendrá? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no penséis decir dentro de vosotros: a Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que puede Dios despertar hijos a Abraham aún de estas piedras. Ahora ya también la segura está puesta a la raíz de los árboles, y todo árbol que no hace buen fruto es cortado y echado en el fuego. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, mas el que viene tras mí más poderoso es que yo, los zapatos del cual yo no soy digno de llevar. Él os bautizará en Espíritu Santo y en fuego. Amén. Pueden sentarse, hermanos, muchas gracias. Y decíamos, hermanos, que así como la Biblia habla de 3 nacimientos, ya lo mencionamos, también habla de 3 bautismos, hermanos, y el nacimiento de agua precisamente es el bautismo de agua. Ese sí es el mismo, nacimiento de agua, el bautismo de agua. Juan, hermanos, así lo dijo. Dice: yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, mas el que viene tras mí más poderoso es que yo, los zapatos del cual yo no soy digno de llevar. Él os bautizará en Espíritu Santo y en fuego. Los otros 2 bautismos no lo voy a llevar yo a cabo, lo va a llevar a cabo Él. ¿Quién es Él? Pues precisamente el que no se sentía digno de llevar los zapatos, precisamente se hace mención a Jesucristo, al Hijo de Dios, al Mesías, el Cristo. Entonces, hermanos, Él es el que iba a llevar a cabo pues estos 2 bautismos más. ¿En qué consiste, hermanos, ahora el bautismo del Espíritu Santo y el bautismo de fuego? Ya del bautismo de agua no hay ninguna dificultad de entenderlo, ¿verdad? Literalmente, físicamente es cuando el candidato se sumerge en el agua. ¿Qué quiere decir, hermanos, el bautismo? Quiere decir, hermanos, muerte y vida. Porque en ese instante es cuando el candidato, el hermano, hermanos, hace un pacto con el Señor de dejar la vida pasada de vivir, la vida, hermanos, que vivía en pecado. Una vez bautizado, hermanos, ha muerto ese hombre exterior, y cuando sale del agua, hermanos, sale a una nueva vida. Por eso es que ese nacimiento espiritual o de agua simboliza o significa, hermanos, muerte o vida, o puede también significar resurrección y también vida. ¿Se recuerdan que San Pablo decía: si habéis pues resucitado, buscad las cosas de arriba, no la de la tierra? Entonces, eso, hermanos, significa el bautismo de agua. Pero ¿qué significa entonces el bautismo del Espíritu Santo y de fuego? Bien, vamos a seguir leyendo, hermanos, que el mismo Señor Jesucristo es el que va a llevar a cabo estos 2 bautismos. Y, hermanos, es Él el que también, hermanos, experimenta estos 2 bautismos, ¿verdad? El bautismo del Espíritu y el bautismo de fuego. Vamos a leer allí mismo, hermanos, a leer los siguientes versículos. Dice así, verso 12 en adelante de allí mismo, Mateo capítulo 3. Su aventador en su mano está, y aventará su era, y allegará su trigo en el alfolí,
y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado de él. Mas Juan lo resistía mucho, diciendo: yo he menester ser bautizado de ti, y tú vienes a mí. Empero respondiendo Jesús le dijo: deja ahora, porque así nos conviene cumplir toda justicia. Entonces le dejó. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios, que descendía como paloma y venía sobre él. Y he aquí una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo contentamiento. Amén. Vemos aquí, hermanos, esta escena del bautismo de nuestro Señor Jesucristo. Y él, hermanos, se bautizó no porque tenía algo de qué arrepentirse de sus pecados, porque la Escritura dice, hermanos, que no hubo engaño en su boca, él no pecó. Entonces, ¿por qué lo hizo? Aquí, hermanos, Juan el Bautista le declara y le dice: yo es necesario ser bautizado de ti y tú vienes a mí. Y Jesús, hermanos, le dice: deja ahora, porque es necesario, conviene cumplir toda justicia. Es necesario para dejar un precedente de que es necesario que de allí en adelante sus seguidores, hermanos, también aprendieran, hermanos, del ejemplo de Jesucristo, que así como se bautizó él, también, hermanos, debemos nosotros, sus discípulos, sus seguidores, hermanos, bautizarnos para entrar en un pacto, como decía nuestro hermano en su exposición de la clase. Así como la circuncisión, hermanos, de la antigüedad era un pacto que hizo Dios con Abraham y su descendencia, de igual manera, hermanos, ahora el bautismo está siendo representado en ese pacto de circuncisión, pero en el corazón, dice el apóstol San Pablo, de, hermanos, quitar el prepucio del corazón, que simboliza, hermanos, el prepucio, el pecado. Entonces es cuando, hermanos, entra un convenio, un pacto entre aquel que ha sido bautizado y nuestro Padre Dios, ¿verdad? De, hermanos, morir al pecado, a una nueva vida. Y entonces el Señor nuestro Dios también se compromete a darnos la bendición. Y parte de esa bendición, hermanos, es el Espíritu Santo de Dios, ¿verdad? Entonces vemos aquí, hermanos, después de que Jesucristo dice que salió del agua, después de que fue bautizado, Juan el Bautista miró los cielos abiertos y miró al Espíritu Santo de Dios que descendía como paloma sobre el Señor Jesucristo. No descendió una paloma, no fue una paloma, la paloma la dibujan porque pues así lo menciona la Escritura, que descendió como paloma. Pero ¿cómo desciende una paloma? Suave, suave descendió, con un aire bien suave, hermanos. Descendió sobre el Señor Jesucristo, y también se escuchó una voz del cielo que dijo: este es mi Hijo amado en el cual tengo contentamiento, ¿verdad? Y eso lo escucharon los que estaban allí presentes. Y Juan el Bautista miró también, hermanos, cómo descendía el Espíritu Santo en forma corporal como de paloma con el Señor Jesús. ¿Significa entonces que de allí en adelante el Señor Jesús tuvo el Espíritu Santo y antes no lo tenía? Sí lo tenía, porque, hermanos, Jesucristo pues es el Hijo de Dios, fue concebido por obra del Espíritu Santo. Nada más que nuevamente tenía que suceder esta escena para dejar ese precedente, que así todos los hijos de Dios que se comprometieran con el Señor, hermanos, iban a experimentar, hermanos, también pues este sentir, hermanos, de ser una nueva vida. Y, hermanos, en realidad cuando alguien lo hace de corazón, el bautismo, hermanos, se va a sentir, hermanos, que es una nueva persona, una nueva criatura, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es el que entra en el corazón de la persona. Ya no es el mismo. Entonces, ¿qué pasa, hermanos? ¿Qué sucede después de que, hermanos, aquel que ha sido bautizado, dice la Escritura, que es sellado con el Espíritu Santo de la promesa? Eso lo dice Filipenses. Vamos a leerlo, hermanos, para confirmar lo que estamos leyendo. Filipenses, vamos a buscarlo. Ahorita les doy el versículo. Es
No es Filipenses, es Efesios, les pido disculpas. Efesios capítulo 1, versículo 13, dice así, Efesios 1, verso 13, en el cual esperasteis también vosotros en oyendo la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salud, en el cual también después que creísteis, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Desde cuándo fuiste sellados? Desde el momento en que creíste. Pero desde el momento en que creíste es cuando, hermanos, confirma usted su fe a través, hermanos, del bautismo. Es ahí donde confirma uno su fe, su verdadero compromiso. Bien, aún, hermanos, todavía no estamos hablando del bautismo del Espíritu, ¿verdad? Porque, hermanos, estamos hablando ahorita de la obra del Espíritu, que el Espíritu Santo empieza a obrar en el creyente cuando, hermanos, es bautizado, hermanos, y baja las aguas del bautismo. Es cuando, hermanos, existe un compromiso serio con nuestro Dios y el Señor lo toma como su hijo, y entonces el Señor derrama su Espíritu sobre sus hijos. Bien, todavía, hermanos, no estamos hablando del bautismo del Espíritu Santo, aún todavía no se lleva a cabo. Capítulo 4, vamos a ver qué sigue, hermanos, después de que el Señor da su Espíritu Santo al creyente. Después viene otra cosa. Capítulo 4 de allí mismo de Mateo, regresamos. Versículo 1 en adelante. Dice así: entonces Jesús fue llevado del Espíritu al desierto para ser tentado del diablo. Y habiendo ayunado 40 días y 40 noches, después tuvo hambre, y llegándose a él el tentador, dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se hagan pan. Mas él respondiendo dijo: escrito está, no con solo de pan vivirá el hombre, mas con toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le pasa a la santa ciudad y le pone sobre las almenas del templo y le dice: si eres hijo de Dios, échate abajo, que escrito está, a sus ángeles mandará por ti y te alzarán en las manos para que nunca tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo: escrito está, además, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le pasa el diablo a un monte muy alto y le muestra todos los reinos del mundo y su gloria, y dícele: todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dice: vete, Satanás, que escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Amén. Después de que fue bautizado, después, hermanos, que se abren los cielos, desciende el Espíritu Santo sobre el Señor Jesús, y también se escucha la palabra de su Padre que dice: este es mi Hijo amado en el cual tengo contentamiento. Antes, hermanos, de iniciar su ministerio, también Él pasa por una prueba. Y dice que el Espíritu lo lleva al desierto a Jesús, donde es tentado por el diablo. Pero espera, ¿cómo puede ser esto? ¿Por qué permite Dios esto? ¿Verdad? Bueno, es que este es el proceso, hermanos, también de la purificación de los hijos de Dios, ¿verdad? Entonces, no porque el Señor Jesucristo haya sido bautizado y no porque, hermanos, recibió el Espíritu Santo, también estaba exento de tentación. La tentación, hermanos, siempre estará. Entonces Jesús, hermanos, fue tentado del diablo. Y quedó escrito, hermanos, para que también los hijos de Dios que vayan a hacer un compromiso y que se han comprometido con el Señor, ya algunos han experimentado ciertas pruebas, ciertas tentaciones, hermanos. Y también los hijos de Dios que van a ser bautizados, hermanos, también van a pasar por ciertas tentaciones. No vaya a pensar que después de que se va a bautizar, hermanos, ya no va a tener tentaciones. Eso no es cierto, hermanos. No es verdad que usted
se va a bautizar hasta que deje de pecar y que ya no tenga muchas tentaciones. No es verdad. Tentaciones habrá antes y después del bautismo. Jesucristo, después de ser bautizado, tuvo la tentación de Satanás. Satanás le tentó. Vemos que él, hermanos, usó la Escritura, ¿verdad? Primero, hermanos, se aprovechó de su necesidad para que nos vayamos preparando. Satanás se aprovecha de nuestras necesidades. ¿Verdad que antes te iba bien cuando no eras de la religión? Tenías muchos amigos, tenías muchos clientes, tenías mucho trabajo. ¿Verdad que ahora te va peor? Has perdido amigos, has perdido clientela, y así se aprovecha de la necesidad, hermanos, ¿verdad? Entonces, pero debemos de estar preparados, y el Señor, hermanos, nos ayudará en esas pruebas, en esas tentaciones. Jesucristo, hermanos, pasó todas estas tentaciones, de las cuales Satanás fue, hermanos, pues fue el responsable de llevar a cabo esa tentación. Pero Jesús, hermanos, no estaba solo, estaba lleno del Espíritu Santo, desde luego. Entonces, hermanos, más adelantito vemos otro tipo de tentaciones. Para probarle, dice, esto probarás si eres hijo de Dios. Si eres hijo de Dios, échate de aquí hacia abajo, que escrito está también, a tus ángeles mandará para que tu pie no tropiece en piedra. Entonces Jesús también, hermanos, le responde con la misma palabra de Dios y le dice, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios, ¿verdad? Así que, hermanos, es importante estar preparados con la palabra de Dios. No nos vamos a defender, hermanos, con otro tipo de armas o con nuestras manos o con nuestras fuerzas, no. Con la palabra de nuestro Dios debemos de estar revestidos. Y ya, hermanos, por último, Satanás utiliza otra de las suyas y dice, mira todos estos reinos del mundo, dice, a ti te los doy si postrado me adorares, ¿verdad? Entonces Satanás, hermanos, también le ofrecerá las oportunidades del mundo. Tenga cuidado, prepárese, ¿verdad? Y no nos dejemos, hermanos, cegar por las tentaciones de este mundo, por estas, como decía la palabra del Señor, comodidades temporales de pecado. Dice el Señor, hermanos, escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y después, hermanos, le dijo, vete, Satanás. Lo corrió y se fue. Y vinieron los ángeles, hermanos, y le adoraron a Jesús. Esto es para que nos vayamos preparando, hermanos, de que vendrán algunas pruebas, vendrán algunas tentaciones. Pero no tenga miedo, hermano, no tenga temor, porque Dios y su Santo Espíritu está con usted, no está solo. O sea, no le tengamos miedo a las tentaciones o a las pruebas que nos acontecerán. Solamente tengamos fe que el Señor, hermanos, nos ayudará a pasar esas pruebas. De allí entonces, hermanos, que vamos mirando cómo el Señor va asentando el antecedente, el proceso de los hijos de Dios cuando se compromete con Él. Primero, hermanos, entramos en compromiso con el bautismo. Después el Señor pone su Santo Espíritu en sus hijos y Dios permite que sus hijos también pasen por la prueba de la fe. Y esa prueba precisamente, hermanos, es el bautismo de fuego. Una cosa es el bautismo del Espíritu y otra cosa es el bautismo de fuego. Todavía no hemos hablado del bautismo del Espíritu. ¿En qué consiste, pues, el bautismo del Espíritu? El bautismo del Espíritu, hermanos, lo empezó a mencionar nuestro Señor Jesucristo en su ministerio. Vamos a seguir adelante. San Juan, capítulo 14. Versículos del versículo 11 en adelante. San Juan capítulo 14, versículo 11. Dice así: Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera creedme por las mismas obras. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago también él las hará, y mayores que éstas hará, porque yo voy al Padre. Todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, esto haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre. Al Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir,
porque no le ve ni le conoce, mas vosotros le conocéis, porque está con vosotros y será en vosotros. Este Consolador que estaba prometiendo, hermanos, todavía no había llegado, hermanos. ¿Cuál? La obra de este Espíritu Santo, hermanos, todavía no había llegado. Todavía no había llegado. Dice el versículo 26 de allí mismo: mas el Consolador, el Espíritu Santo, el cual el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todas las cosas que os he dicho. Está hablando en tiempo futuro de la obra que haría, hermanos, el Espíritu Santo en este bautismo del Espíritu. Vamos a dar vuelta a la página. En el capítulo 16 vemos también mención, hermanos, de la promesa de este Espíritu Santo. Dice San Juan capítulo 16, versículo 7 en adelante: Empero yo os digo la verdad, os es necesario que yo vaya, porque si yo no fuese, el Consolador no vendría a vosotros, mas si yo fuere, os lo enviaré. Cuando Él viniere, redarguirá al mundo de pecado y de justicia y de juicio. De pecado ciertamente, por cuanto no creen en mí, y de justicia, por cuanto voy al Padre y no me veréis, y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo es juzgado. Aún tengo muchas cosas que deciros, mas ahora no las podéis llevar. Pero cuando viniere aquel Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará de sí mismo, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que han de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Amén. Vemos, hermanos, entonces la diferencia entre Jesucristo y el Espíritu Santo. Jesucristo dijo: enviaré otro Consolador, y cuando está hablando de otro, es otro. No es que Jesucristo sea el Espíritu Santo, como se cree en una doctrina, hermanos, popular, que el Cristo es Dios, el Espíritu Santo es Dios, y desde luego el Padre es Dios. No, Jesucristo es el Hijo de Dios, y el Espíritu Santo es el otro Consolador, que Dios iba a enviar el Padre a través de Cristo Jesús, y fue prometido por el mismo Señor Jesús. Y Él, hermanos, dice: es necesario, dice, que yo vaya al Padre, porque si yo no fuese, el Consolador no vendría. Una vez que terminara la misión del Hijo de Dios, hermanos, de redimir al pueblo de pecado, entonces vendría, hermanos, ahora la función del Espíritu Santo. ¿Cuál era la función del Espíritu Santo, hermanos? De guiar a la iglesia a toda verdad y reforzar su fe, fortalecerla, y también, hermanos, de hacer juicio, porque se le dio esa autoridad al Espíritu Santo. Por eso es que, hermanos, no que el Espíritu Santo es mayor, cuando el Señor Jesús dijo que cualquier, hermanos, que dijere una blasfemia contra el Hijo, todavía le sería perdonado, pero el que blasfemare contra el Espíritu Santo no le será perdonado ni en esta vida ni en la venidera, porque la obra del Espíritu Santo era esa. ¿Cuál? También de hacer juicio, así lo dice la Escritura. Pero cuando viniere, redarguirá al mundo de pecado y de justicia y de juicio. No se puede, hermanos, blasfemar ni hablar mal en contra del juez. No hay perdón. Entonces, hermanos, vemos aquí que el Espíritu Santo estaba siendo prometido por el Señor Jesús, que iba a venir y esa iba a ser la obra, pero todavía no había llegado. ¿Cuándo es que llegó el Espíritu Santo? Estamos hablando de esa función específica del bautismo del Espíritu Santo. Vamos a ver, hermano, porque la obra del Espíritu Santo siempre ha existido, siempre ha estado desde el principio. Vamos a ver, hermanos, al Señor Jesús nuevamente. En Hechos capítulo 1, ya vemos que se aproxima, hermanos, esta promesa, la promesa del Espíritu Santo.
Hechos capítulo 1, del verso 1 en adelante, vamos a leer. Dice así, Hechos capítulo 1. En el primer tratado, oh Teófilo, está hablando de Lucas, de todas las cosas he hablado, de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que habiendo dado mandamientos por el Espíritu Santo, a los apóstoles que escogió fue recibido arriba, a los cuales después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables y apareciéndoles por 40 días y hablándoles del reino de Dios. Y estando juntos les mandó que no se fuesen de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, que oístes dijo de mí, porque Juan a la verdad bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo no muchos días después de estos. Entonces los que se habían juntado le preguntaron diciendo, Señor, ¿restituirás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo, no toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, mas recibiréis la virtud del Espíritu Santo que vendrá sobre vosotros, y me seréis testigos en Jerusalén y en Judea y Samaria, ¿y hasta dónde más? Hasta lo último de la tierra. Sí, no tan solamente Jerusalén y Judea, hasta lo último de la tierra me seréis testigos. ¿Y cuándo es, hermanos, que se cumplió esa promesa? Jesús les dijo, no se vayan de Jerusalén todavía no. Yo sé que van a salir, pero todavía no. ¿Hasta cuándo van a salir? Hasta que sean investidos de lo alto. Acuérdense de lo que habló Juan, que iban a ser ustedes bautizados con el Espíritu Santo. Entonces, hermanos, ellos obedecieron, hermanos, a Jesús en ese mandamiento, y entonces se cumple lo que dice Hechos capítulo 2. Damos vuelta a la página, Hechos capítulo 2, verso 1. Sucede, hermanos, lo que ya se había prometido. Capítulo 2, verso 1. Y como se cumplieron los días de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino un estruendo del cielo como de un viento recio que corría, el cual hinchó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, que se asentó sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas como el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones religiosos de todas las naciones debajo del cielo. Y hecho este estruendo, juntóse la multitud, y estaban confusos porque cada uno les oía hablar de su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo, ¿he aquí no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en que somos nacidos? Partos, medos, elamitas, los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en Ponto, en Asia, en Pirgia, Panfilia, en Egipto y en las partes de África, los que están en la otra parte de Cirene, romanos extranjeros, tanto judíos como convertidos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Bueno, la historia, hermanos, ya la sabemos, es allí donde se cumple, hermanos, la promesa que Jesucristo les había dicho cuando estaba en su ministerio. El Espíritu Santo, el cual el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará y os recordará todas las cosas. Entonces, hermanos, los discípulos, dice el Señor, nos mandó que no saliéramos de Jerusalén hasta que se cumpla la promesa que Él habló. Y se llegaron, hermanos, la fiesta del día de Pentecostés, y ellos, hermanos, celebrando la fiesta de Pentecostés, cantando alabanzas al Señor. Y entonces, hermanos, en ese instante, como a las 9 de la mañana, dice que se oyó un estruendo, como cuando, hermanos, está haciendo truenos y relámpagos porque se acerca una tormenta. Un estruendo recio del cielo, hermanos,
y dice que la casa donde estaban reunidos se llenó, hermanos, de ese aire. Pero ese aire, hermanos, pues fue muy fuerte el aire, que dice que corría sobre la casa y se posesionó sobre cada uno de ellos como lenguas de fuego, ¿verdad? Como una lengua de fuego que abraza. Sí, como cuando se está quemando una casa, es muy abrasador, da miedo. Así, hermanos, diferente a lo que recibió Jesús, el Espíritu Santo como paloma muy suave, diferente fue al del día de Pentecostés, que fue muy estrepitoso, con mucho estruendo, hermanos. El estruendo fue tan fuerte que los de alrededor, hermanos, escucharon ese estruendo y fueron a correr a ver de qué sucedía allí en esa casa. Dice, algo pasó allí. Y fueron a ver y empezaron a mirar que los galileos, hermanos, estaban hablando en otras lenguas. Y esas lenguas eran humanas de las personas que en su entorno que habían llegado a Jerusalén, hermanos, a celebrar la fiesta. Y decían, ¿cómo es que hablan en nuestra lengua en que somos nacidos? ¿Verdad? En su lengua nacida, algunos hermanos vivían en Arabia, otros quizás en Roma, en Grecia, en Creta, en África, pero bajaban, hermanos, a Jerusalén a celebrar la fiesta. Y dice, y estos nunca han salido de aquí nacieron, ¿y cómo les oímos hablar en nuestra lengua en que somos nacidos? Y les oían hablar las maravillas de Dios. ¿Quién hizo esto, hermanos? ¿De quién fue obra esto? Del Espíritu Santo. Esa fue la promesa de Jesucristo. En ese instante fueron bautizados con el Espíritu Santo. ¿Qué fue lo que hizo el Espíritu Santo? Los bautizó y les dio, hermanos, el don de lenguas, con un propósito, ¿verdad? De predicar la palabra después de allí, no tan solamente en Jerusalén, sino en toda la tierra. Es por eso que Jesús después, hermanos, cuando Él asciende a los cielos, les da otra comisión muy especial y les dice, id y doctrinar a todos los gentiles, no tan solamente al pueblo judío, dice a todos los gentiles, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enséñenles que guarden todas las cosas que os he mandado. Entonces toda la enseñanza que recibieron los apóstoles judíos, hermanos, la misma enseñanza, hermanos, la tenían que transmitir al pueblo gentil, para que formaran parte del pueblo de Dios. Es aquí, hermanos, donde se cumple esta promesa del bautismo del Espíritu Santo, en el día de Pentecostés. ¿Quién recibió esta promesa, hermanos? En esta lectura que acabamos de leer, se cree y se piensa, hermanos, que habría gentiles, pero en esta solamente estaban los discípulos de Jesucristo, los que, hermanos, creyeron en Jesús y permanecieron fieles, solamente los judíos, hermanos. El pueblo judío que creía en Jesucristo. Todavía no entraban oficialmente los gentiles. Pero sobre los gentiles también se derramó el Espíritu Santo, del bautismo del Espíritu. Vemos más adelante que sí. Vamos a ver, antes de leer esa porción de la Escritura, el mensaje que da Pedro, hermanos, a los que escucharon el estruendo y se juntaron para ver qué es lo que estaba sucediendo. Aprovecha el apóstol Pedro para predicarles y les dice esto. Vamos a leer allí mismo Hechos capítulo 2, versículo 36 y al 38. Dice, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús que vosotros crucificasteis, Dios ha hecho Señor y Cristo. Entonces, oído esto, fueron compungidos de corazón y dijeron a Pedro y a los apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Y Pedro les dice, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados, y recibiréis, ¿qué cosa recibiréis después del bautismo y después de, hermanos, recibir el perdón de los pecados? El don, ¿de qué? El don del Espíritu Santo, y habla de un don, ¿verdad? ¿Cuál sería ese don? ¿Qué don recibieron? El don de hablar en otras lenguas. Hermanos, iba a ser el proceso del compromiso de los hijos de Dios, ¿verdad? Con ese pacto que harían con nuestro Padre Dios. Pero hay una excepción. Esta sería la regla, hermanos, general. Para poder recibir el Espíritu Santo es necesario, hermanos, tomar en serio las cosas, ¿verdad? Ser comprometidos con nuestro Dios, bajar a las aguas del bautismo,
el Señor se compromete en darle el perdón de los pecados y también el don del Espíritu Santo. Pero, hermanos, vemos que también no tan solamente en el pueblo judío se cumplió esta promesa. Vamos a ver, hermanos, que también alcanzó la promesa de una manera, ahora sí que los gentiles, vamos a ver en Hechos capítulo 10, de una manera excepcional, hermanos. Digo excepcional porque toda regla tiene su excepción. Esta era la regla, hermanos, que el Señor estableció, pero hubo una excepción especial en Hechos capítulo 10. Dice así, vamos a leer desde el versículo 42 en adelante. Hechos 10, 42. Dice, y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. A este dan testimonio todos los profetas, de que todos los que en Él creyeren recibirían perdón de pecados por su nombre. Estando aún hablando Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el sermón, y se espantaron los fieles que eran de la circuncisión, que habían venido con Pedro, de que también sobre los gentiles se derramase, ¿qué cosa, hermanos? El don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro, ¿puede alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y les mandó bautizar en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. Amén. De una manera excepcional, hermanos, el pueblo gentil también recibe el Espíritu Santo de Dios. Porque, hermanos, ellos primero escucharon el sermón del apóstol Pedro. Y estando escuchando el sermón del apóstol Pedro, hermanos, estaban atentos a lo que Pedro decía, porque el mismo Espíritu, hermanos, o el ángel del Señor le dijo a Cornelio, hermanos, que mandara a llamar a Pedro y que pusiera atención a lo que Pedro dijera. Entonces, cuando mandaron llamar a Pedro, hermanos, entró y le explicó de cómo habían visto en esa visión, hermanos, de que un ángel le decía, ve, porque yo los he llamado, yo lo he mandado a ti. Estando predicando el apóstol Pedro y estando atentos los gentiles, hermanos, Pedro y su compañía, Cornelio y los que le acompañaban, también, hermanos, dice que recibieron el Espíritu Santo, el don del Espíritu Santo. Nuevamente, ¿cómo se llamó ese don? El don de hablar en lenguas. Y comenzaron a hablar en otras lenguas también los gentiles. Y se espantaron los fieles de la circuncisión que sobre los gentiles también se derramase el Espíritu Santo. Porque Dios no hace acepción de personas cuando ve el corazón, porque Dios no mira lo exterior, Dios mira el corazón. Y miró, hermanos, que el corazón de Cornelio y los demás gentiles eran temerosos de Dios, eran fieles también, y por eso derramó su Espíritu Santo. Y una vez, hermanos, al derramar su Espíritu Santo, obviamente, hermanos, el Señor ya los había aprobado. Y aunque Pedro preguntó, ¿hay algo que impida para que estos que han recibido el Espíritu Santo no sean bautizados? Nadie podía decir que hubiera algún impedimento, porque Dios ya los había aprobado, les había dado su Espíritu Santo primero, ¿verdad? Por eso fue de una manera excepcional. Entonces dice que les mandó bautizar en el nombre del Señor Jesús también, en agua. Muy bien, entonces estamos mirando, hermanos, que es aquí donde se cumple el bautismo del Espíritu Santo, que consistía en derramar el don del Espíritu Santo, de hablar en otras lenguas, de magnificar a Dios, para que ellos, hermanos, pudieran predicar la palabra de Dios sin ningún impedimento, con toda libertad, porque esa era la labor de los discípulos, que el Espíritu Santo les había encomendado, de predicar la palabra de Dios. ¿En dónde? Hasta lo último de la tierra. Vemos, hermanos, aquí el propósito de nuestro Dios. Bien, vamos ahora, hermanos, con el bautismo de fuego. ¿Cuándo se lleva a cabo el bautismo de fuego? Vamos a mirar San Mateo capítulo 20. El Señor, hermanos, aquí también da una pauta acerca de ese bautismo. Dice
Aquí hay otra escena, hermanos, también en la que el Señor hace mención de ese bautismo, acerca, hermanos, de un deseo que tenían dos discípulos de Él. Ya lo hemos leído en alguna ocasión, dice así, San Mateo capítulo 20, versículo 20 en adelante, Mateo 20, 20. Dice así: entonces se llegó a él la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, adorándole y pidiéndole algo, y él le dijo: ¿qué quieres? Y ella le dijo: di que se sienten estos dos hijos míos, el uno a tu mano derecha y el otro a tu izquierda, en tu reino. Entonces Jesús respondiendo dijo: no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber el vaso que yo he de beber y ser bautizados del bautismo de que yo soy bautizado? Y ellos le dicen: podemos. Él les dice: a la verdad mi vaso beberéis, y del bautismo de que yo soy bautizado seréis bautizados. Mas el sentaros a mi mano derecha y a mi mano izquierda no es mío darlo, sino aquellos para quienes está aparejado de mi Padre. Y como los 10 oyeron esto, se enojaron de los dos hermanos. Entonces Jesús, bueno, lo demás, hermanos, dice Jesús, llamándoles, dijo: sabéis que los príncipes de los gentiles se enseñorean sobre ellos, y que son grandes ejercen sobre ellos potestad. Mas de entre vosotros no será así, sino el que quisiere entre vosotros hacerse grande será vuestro servidor, y el que quisiere entre vosotros ser el primero será vuestro siervo, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Dijo estas palabras, hermanos, porque dos de sus discípulos, hermanos, que fueron llamados hijos del trueno, ¿verdad?, hijos de Zebedeo, tenían un carácter fuerte, hermanos. Siempre querían ir a la delantera, ¿verdad?, ser uno de los principales, igual como Pedro. Y ellos se adelantaron, dice: pues antes de que nos ganen el puesto, mamá, aboga por nosotros y dile esto. Pero el deseo era de ellos también. Y maestro, te queríamos pedir algo. Di: quiero que en tu reino mis dos hijos, ¿cómo se llamaban sus hijos? Jacobo y Juan. Uno de ellos se siente a tu mano derecha y otro a tu mano izquierda en tu reino. Y Jesús le dice: mujer y varones, ustedes no saben lo que pedís. Y luego se dirige a ellos y les dice: podéis beber del vaso que yo he de beber, y podéis ser bautizados del bautismo que yo he de ser bautizado. Y dicen: podemos. Pues a la verdad mi vaso beberéis, y del bautismo que yo soy bautizado seréis bautizados. Pero el sentaros a mi mano derecha y a mi mano izquierda no me pertenece a mí daros, sino a aquellos por los cuales está aparejado de mi Padre. Así que confórmense con esto por el momento. Y entonces, si ellos dijeron podemos, quiere decir que ellos iban a participar también del vaso que iba a participar Jesús y del bautismo que iba a participar Jesús. Espera, ¿pero qué es que no ya había sido bautizado Jesús en las aguas del Jordán? Sí, pero no se refería a las aguas bautismales, se refería al bautismo ¿de qué? De fuego, por el cual iba a pasar. Una cosa es el bautismo del Espíritu y otra cosa es el bautismo de fuego. Una vez que recibieron el bautismo del Espíritu, también era necesario que los hijos de Dios pasaran por el bautismo ¿de qué? De fuego. El mismo Señor Jesús, hermanos, también lo menciona en otra parte de la Escritura. Dice, a ver si lo encontramos aquí en San Lucas capítulo 12, hablando de este bautismo de fuego. Lucas capítulo 12, versículo 45 en adelante. Dice así: mas si el tal siervo dijere en su corazón: mi señor tarda en venir, y comenzare a herir a los siervos y a las criadas, y a comer y a beber y a embriagarse, vendrá el señor de aquel siervo el día que no espera y a la hora que no sabe, y le apartará y pondrá su parte con los infieles. Porque el siervo que entendió la voluntad de su señor y no se apercibió ni hizo conforme a su voluntad, será azotado mucho. Mas el que no entendió e hizo cosas dignas de azotes, será azotado poco, porque a cualquiera que fuere dado mucho, mucho será vuelto a demandar de él, y al que encomendaron mucho, más le será pedido. Verso 49.
fuego vine a meter en la tierra, ¿y qué quiero si ya está encendido? Empero de bautismo me es necesario ser bautizado. ¿Y qué dice? Y cómo me angustio hasta que sea, ¿qué? Cumplido. ¿A qué bautismo se refería, hermanos? Al bautismo de fuego. Decía, y cómo me angustio hasta que sea cumplido, porque sabía, hermanos, que ese bautismo de fuego pues no iba a ser agradable para su cuerpo, ni aún para su alma, porque cuando alguien, hermanos, sufre físicamente, no tan solamente se angustia el cuerpo de dolor, sino también el alma. Por eso Jesús, hermanos, cuando fue a orar a Getsemaní, dice, quédense aquí mientras yo voy y oro. Él, hermanos, vemos que dijo, mi alma está triste hasta la muerte. Comenzó a angustiarse también, porque sabía, hermanos, que era la última vez que iba a tomar la Pascua. Iba a ser la última vez que iba a estar con sus discípulos allí en ese instante. Entonces él, hermanos, se fue a orar allí, a ese monte. Y él, hermanos, empezó a hablar con su padre y le dice, Padre mío, si es posible, pasa de mí este vaso sin que yo lo beba. Pero que no se haga como yo quiero, sino como tú, oh Padre. Y 3 veces, hermanos, oró y dijo las mismas palabras. Todas las cosas son posibles para ti, Padre mío. Si no puede pasar este vaso sin que yo lo beba, hágase, ¿qué, hermanos? Hágase tu voluntad. Beber del vaso, hermanos, es hacer la voluntad. Beber del vaso, hermanos, es entregar nuestra vida a Cristo. Es estar dispuestos a todo, hermanos. Verdaderamente, demostrarle al Señor que lo amamos. Decía la palabra del mismo Señor Jesús, nadie tiene más amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos o por sus hermanos. Entonces era la voluntad de nuestro Padre Dios, hermanos, que Jesucristo tomara de ese vaso, de esa copa amarga. Y precisamente era aceptar, hermanos, el sacrificio, la muerte de nuestro Señor Jesucristo ahí en la cruz del Calvario. También, hermanos, sintió angustia nuestro Señor Jesucristo, sintió dolor, porque era, hermanos, también un ser humano, con cuerpo físico humano como nosotros. Él sangró también, él sintió dolor. ¿Quién dice que no sintió dolor? Si él, hermanos, dice la Biblia que fue hecho carne, ¿acaso la carne no se duele cuando sangra? Cuando, hermanos, le pusieron la corona de espinas y sangraba, cuando lo escupían y lo abofeteaban, cuando le latigaban la espalda, ¿no le dolía? Claro que sí, hermanos, pero él soportó todo ese dolor, todo ese sufrimiento. ¿Por qué lo soportó, hermanos? Por amor de ti y de mí, por amor de todos los pecadores, por amor, hermanos, al mundo. Por eso así dice San Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. ¿Cómo lo dio? ¿Verdad? Para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, hermanos, cada uno de ustedes, hermanos, costó el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Sí, para usted, Dios, hermanos, nos ha hecho de gran valor, pero gracias al sacrificio de Jesucristo, hermanos. De no ser así, no estuviésemos aquí. Entonces, hermanos, es ahí donde se cumple el bautismo de fuego que tenía que experimentar nuestro Señor Jesucristo, y también que tenían que experimentar los hijos de Dios que habían recibido el Espíritu Santo, hermanos, también iban a ser bautizados en fuego, ¿verdad? Y uno de ellos, que precisamente que el que quería sentarse a uno a su mano derecha y a su mano izquierda, que fue Jacobo y Juan. Jacobo, hermanos, dice la Escritura que Herodes empezó a perseguir a la iglesia y mató a cuchillo a Jacobo, uno de ellos. Juan, hermanos, también fue desterrado a la isla de Patmos, pero siempre el Señor estuvo con él también. Entonces todos, hermanos, sufrieron ese bautismo de fuego, para que no nos sorprenda a nosotros, hermanos, que en cierto momento, hermanos, vamos a sufrir, vamos a pasar esa prueba de fuego, pero no nos escandalicemos, no pensemos que digamos que ya estamos abandonados por nuestro Dios. No, Dios está con nosotros, pero Él está permitiendo, hermanos, que nuestra fe sea probada en ese bautismo de fuego. Así que, hermanos, no lo tome a mal. No diga el Señor ya me ha abandonado, ¿verdad? Porque su fe está siendo probada.
Vamos a leerlo como lo declara el apóstol Pedro, hermano. Vamos a mirarlo. Parece que es primera de Pedro. Capítulo 4 de primera de Pedro. Dice así del versículo 12 en adelante. Primera de Pedro 4:12. Carísimos, no os maravilléis cuando sois examinados por fuego, lo cual se hace para vuestra prueba, como si alguna cosa peregrina os aconteciese. Antes bien gozaos en que sois participantes de las aflicciones de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis en triunfo. Si sois vituperados en el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque la gloria y el Espíritu de Dios reposan sobre vosotros. Cierto, según ellos, Él es blasfemado, mas según vosotros es glorificado. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón, o malhechor, o por meterse en negocios ajenos. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, antes glorifique a Dios en esta parte, porque es tiempo que el juicio comience con la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿qué será el fin de aquellos que no obedecen el Evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, ¿a dónde aparecerá el infiel y el pecador? Y por eso, los que son afligidos según la voluntad de Dios, encomiéndenle sus almas como a fiel Creador, ¿haciendo qué, hermanos? Haciendo bien, hermanos. Es cierto, como dice el apóstol Pedro, que o Pablo también, que ninguna castigo parece, hermanos, de gusto o que nos sintamos contentos. Pero, hermanos, después trae frutos apacibles después de que pasa, hermanos, la aflicción. Entonces dice el apóstol Pedro: no os maravilléis cuando sois examinados por fuego, lo cual se hace para vuestra prueba, como que si alguna cosa peregrina os aconteciese. La aflicción, hermanos, que esté pasando, cuando esté siendo bautizado en fuego, no crea que es para siempre. Es pasajera, va a pasar, hermanos. Por eso no se desespere, no se sienta, hermanos, solo, porque no lo está. Solamente es necesario, hermanos, que pasemos esa prueba de fuego para que, hermanos, una vez siendo purificados, pasemos esa prueba, hermanos, y estemos nuevamente, quiero decir, después con gozo vamos a recibir, hermanos, pues la promesa, hermanos, de la vida eterna, ¿verdad? Entonces, es peregrina esta prueba, hermanos. Encomendemos nuestra alma al Señor. Es mejor que padezcamos haciendo el bien, si la voluntad del Señor así lo quiere, que haciendo el mal. Nos vamos a oír mal y nos vamos a ver mal, que se digan: el hermano está sufriendo, fíjate que el hermano está en la cárcel. ¿Pero por qué? Pues ahí se le pegó algo y lo agarraron. O porque lo encontraron peleando con su compañero de trabajo y ahora los detuvieron. O que ya vengo yo ahí moreteado. ¿Pero por qué? Pues es que no se dejó el hermano también. Hermanos, eso no es gloria, hermanos. Dice la Biblia: no padezcáis por malhechor o por meterte en negocios ajenos. No padezcas. Eso no es gloria. Es una pena. Es una vergüenza. Pero si padeces como cristiano, que dice San Pedro, ¿no qué? No te avergüences. Si padeces por predicar a Jesucristo, padeces, hermano, por predicar la palabra de Dios, por hablar de Dios, por hablar de su doctrina, ¿verdad? Y el amigo te rechaza, o el familiar, o quien sea, hermanos, no te avergüences. Glorifica a Dios en esta parte. ¿Sí? Entonces, hermanos, es para que no nos maravillemos, para que no nos sorprendamos cuando estemos pasando esa prueba de fuego. Es necesario. Todos han pasado por la prueba de fuego. Bien,
Vamos, hermanos, a ir finalizando, quiera Dios, y que todos sus hijos, hermanos, nos preparemos para todas estas pruebas. Pero acuérdese, hermano, todo esto es pasajero. Acuérdese que Dios siempre está con ustedes, siempre y cuando nosotros no nos alejemos de Dios. Vamos a ver lo que dice Santiago. Vamos a finalizar con lo que dice, con estas recomendaciones que dice el apóstol Santiago. El mismo Jacobo, hermanos, uno de los valientes también, hermanos, que, bueno, quería estar a un lado a la presencia del Señor Jesucristo en su reino. Dice así, Santiago, hermanos, vamos a leer todos juntos. ¿Qué les parece? Vamos, les invito a que nos pongamos de pie para finalizar. Santiago capítulo 1, versículo 1 al versículo 4. Demos lectura, hermanos. Santiago 1, del 1 al 4. Bien, demos lectura en el nombre de Cristo. Jacobo, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están esparcidas, salud. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando cayereis en diversas tentaciones, sabiendo que la prueba de vuestra fe obra paciencia. Mas tenga la paciencia perfecta su obra, para que seáis perfectos y cabales sin faltar en alguna cosa. Amén. Nuestra paciencia sea perfecta y cabales, sin faltar en alguna cosa. Así que, hermano que va a hacer un pacto con el Señor, acuérdese, no se le olvide que Dios está con usted y su Santo Espíritu. Y cuando pase por la prueba, no se desespere, sea paciente, que la prueba pasará, pero que su paciencia sea perfecta para que seamos cabales sin faltar en alguna cosa. Si pasamos la prueba, tendremos gloria y honra del Señor. Así que adelante, hermanos, y que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes y a todos mis hermanos también de antemano. Les doy mis felicitaciones a todos mis hermanos valientes que van a dar ese paso, hermanos, más tan importante de su vida. Que Dios les siga bendiciendo y paz a vosotros, hermanos.